Compañeros, el maestro Nelo en esta charla y en esta invitación que le hicimos, pues él amablemente nos quiere compartir con todos nosotros su enorme conocimiento que tiene de el teatro isabelino, de Shakespeare, y pues nos quiere compartir en el día de hoy el resurgimiento del teatro en Inglaterra y su charla en tiempos del bardo. Entonces, señoras y señores, creo que presentar al maestro Manuel Vilanova es realmente decir una eminencia del teatro mundial. Oh, Entonces, maestro, gracias. bueno, como siempre, os habéis pasado. Y antes de empezar, yo sí que quiero agradeceros por la iniciativa de haberme convocado, la iniciativa de crear procesos de formación académicos donde estáis intentando mejorar vuestro nivel de conocimientos y luego en estos precisos momentos también tener unos momentos que dedicar para todas aquellas personas que esta pandemia los está haciendo padecer, los que han fallecido y los que continúan luchando contra la enfermedad y los que van a quedar con secuelas después de la enfermedad. Yo creo que nuestra forma efectivamente de luchar contra eso es, y os lo recomiendo a todos, sed muy prudentes, seguid todas las normas que os den todos los médicos y científicos para defenderos de la enfermedad y mientras estemos parados y no podemos hacer nuestra actividad normal, pues vamos efectivamente a formarnos y a empezar a ir hacia adelante. Una vez este reconocimiento para toda esta gente, yo también os voy a pedir perdón. Y os voy a pedir perdón porque resulta que esta charla que os voy a dar es una charla que yo hice hará unos 20 años. Fue una conferencia que me gustó mucho, que me apasionó mucho, que la redacté, que tengo un trabajo precioso, pero que resulta que no he encontrado dónde tengo el trabajo. Y entonces os la estoy haciendo de memoria. Os la estoy haciendo toda ella de memoria. De todo aquello que me he acordado, me he hecho un pequeño guión y supongo que algunas cosas nos van a servir. De entrada también voy a decir que yo soy un enamorado de William Shakespeare. Yo toda mi vida, yo estoy en el mundo del teatro por William Shakespeare, por mis estudios en la universidad, donde allí empecé a conocer al bardo. Estuvo 2 años básicamente estudiando solo el bardo y a partir de ahí vino un amor terrible hacia el teatro que al final, dentro de mi proceso de creación propio, me llevó pues a otro tipo de teatro muy lejano. Yo Maestro, también... Sí. maestro, me disculpas un momentico, qué pena contigo, es que también acaba de ingresar el maestro Carles Castillo, quien seguido de tu intervención nos estará acompañando también con el actor y la improvisación, el maestro Carles Castillo también. Un aplauso de parte de todos los chimis. Gracias, maestro, también por estar con nosotros. Chao, Manuel y compañía, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, coronel, ¿y usted? Uy, pues yo a sargento nada más, a coronel no llegué, me quedé en sargento. Ya sabe Sargento que chiquito. mis amigos tienen una graduación muy alta, como todos los compañeros de Chiminigagua. Buenas noches, hermanos. Colombia, buenas noches. Gracias. Hola, Listo, hola. maestro. Vale, bien, entonces, para entender realmente la figura de William Shakespeare y lo que significó para el Hola, teatro... Carles, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Siga, Manuelito, siga. Pues como os estaba comentando, para entender realmente la aportación importante de William Shakespeare para el mundo del teatro, nos hemos de situar en su época. Pensad que durante toda la Edad Media, desde que el cristianismo accedió al poder, ahí entró el fanatismo y entró el cargarse todo lo que había sido la tolerancia, no solo hacia dioses,
sino también la tolerancia hacia la investigación, hacia el arte, hacia la cultura. Con el cristianismo desaparecieron arquitectos, médicos, ingenieros, toda la gente que había hecho avanzar tanto la sociedad. Y entonces vinieron toda una serie de años, de siglos, en donde la incultura y la intolerancia predominaba por encima de todo. En ese momento es cuando empezaron a surgir las grandes dramaturgias nacionales. Tened presente que en aquel tiempo la gente no sabía leer, no sabía escribir. Entonces la manera de comunicarse con la gente era a través del teatro. Pero el teatro había sido prohibido por los puritanos y no se podía realizar. Entonces hubo una lucha, como vamos a ver aquí en la charlita que os voy a dar ahora, entre los puritanos y los tolerantes. En ese momento de Inglaterra resulta el periodo elisabetano, que es el final del siglo XVI, principio del siglo XVII, que coincidió con los reyes, con la reina Elizabeth y con el rey Jacobo. Ese periodo se caracterizó que ambos reyes eran amantes del teatro y que ambos reyes consideraban que una forma de consolidar su poder en la Inglaterra era a través del idioma. Por lo tanto, tenían que potenciar el idioma propio. Por eso las compañías de aquel tiempo, que eran compañías itinerantes, que iban por los diferentes caminos de Inglaterra, actuando de pueblo en pueblo, tenían siempre el nombre de lordes y señores de la nobleza, que eran los que les garantizaban que los puritanos no los encerrasen, porque había ayuntamientos con alcaldes puritanos que podían encerrar perfectamente a los actores del teatro porque era una cosa que no estaba bien vista. Y así las compañías más importantes del momento que iban andando de pueblo en pueblo eran la compañía de Lord Admirals y la compañía de Lord Chamberlain. La compañía de William Shakespeare era la compañía de Lord Chamberlain. Y al ser, sería Lord Chamberlain's Men, que eran los hombres del Lord Chamberlain, entonces eso los protegía para que no los encerraran en la cárcel. Pero no podían actuar dentro de las ciudades, dentro de los pueblos. Ellos no actuaban dentro de las ciudades, dentro de los pueblos. Tenían que irse a posadas, a pubs, que estaban fuera de la ciudad. En España pasaba algo similar. De hecho, se llamaban cómicos de la legua porque tenían que estar como mínimo a una legua de la población. Tenían que estar viviendo fuera. Entonces, el sistema que tenían de poder ganarse la vida era que en las posadas, en los pubs, los posaderos vendían la cerveza, vendían la comida y se quedaban eso. Y las compañías, si la obra había gustado, al final les tiraban dinero y recogían ese dinero. En algún caso también, si la compañía era muy famosa, el título era muy deseado, se podía cobrar entrada que se quedaban los artistas. Pero eso no era normal. Y el lugar donde actuaban era siempre actuaban siempre en el corral, donde estaban los carros, donde tenían los animales. Y la gente tenía que venir de la ciudad. Como venían de la ciudad, los ricos venían con sus carros. Por eso la expresión que habréis oído muchas veces en teatro de decir mucha mierda. Porque mucha mierda quiere decir han venido muchos caballos, y ha venido muchos caballos, es que hay mucho público y podemos actuar. La reina era una forma también de defender la lengua inglesa. La lengua inglesa no existía previamente. Prácticamente nace y crece con estas compañías de teatro y con los pocos intelectuales que empiezan a escribir y publicar libros en inglés. Por lo tanto, teníamos la reina a favor y los puritanos que dominaban muchas alcaldías en contra.
El que era una sociedad muy puritana lo podemos ver, por ejemplo, que no habían mujeres en la obra de Shakespeare. Los papeles de las mujeres lo tenían que hacer siempre hombres. Y entonces, y eran los papeles más inestables dentro de la compañía, porque normalmente las mujeres, si tenían que hacer mujeres jóvenes, se buscaba a chicos adolescentes sin ninguna experiencia teatral y entonces ellos no podían tener el debate que tenían con los demás. La mayor parte de mujeres en las obras de Shakespeare, después de un gran speech del actor, dicen sí, no, gracias. Y no dicen más. ¿Por qué? Porque no eran actrices del nivel que eran los hombres. Shakespeare siempre actuó para sus actores en una compañía estable. Y cuando él tenía buenas actrices, en sus papeles había buenos personajes femeninos. Como es el caso de Lady Macbeth. Cuando escribió Lady Macbeth tenía que tener una actriz que fuera capaz de dar el nivel de Lady Macbeth. O el caso de Julieta. Cuando hizo el caso Julieta tenía que tener una actriz que supiera hacer el dificilísimo papel de Julieta. En Londres, resulta que la City de Londres tenía un alcalde puritano. Por lo tanto, no se podía hacer teatro en la City de Londres. Lo que es el East End, una parte del río Támesis. Sin embargo, en la otra parte del río Támesis, el alcalde de Londres ya no mandaba. Y al no mandar el alcalde de Londres, allí ya se podía hacer todo aquello que sería la zona de tolerancia que tenéis vosotros ahí en Bogotá, que es era la zona donde estaban las prostitutas, era la zona donde estaban los divertimentos del momento, como eran luchas de osos contra perros, era una zona donde se hacían toros y la gente salía a torear toros, era donde estaban las peleas de gallos, era donde estaban los pubs y se vendía mucho licor. Todo eso no se podía hacer dentro de la City, porque era donde marcaba el puritano. Pero al otro lado del puente, en el West End, eso estaba permitido. Y ahí en el West End es donde empezaron a hacerse los teatros. El primer teatro que se tiene constancia, que se realizó, fue en una posada a unos 3 o 4 kilómetros del río, que se llamaba el Red Lion. El Red Lion era una granja que quería ser una posada, que quería ser un pub de venta de bebidas, y entonces hicieron ahí un teatro rectangular que tenía 12 metros de boca por 8 metros de fondo. Y fue el primer teatro que se hizo en Londres. Tuvo poco éxito porque estaba un poco demasiado lejos de la ciudad y sobre todo en invierno, cuando se tenían que desplazar para ir a esa granja, tenían que ir por caminos que estaban embarrados, con muy malas condiciones y la gente no podía ir. Por lo tanto, se fueron a la zona de tolerancia y allí empezaron a hacer los teatros. El primer teatro que se hizo en la zona de tolerancia, en el West End, donde está ahora el National Theatre, donde está ahora The Globe, ahí en esa zona hicieron un teatro que se llamaba The Theatre, el teatro se llamaba. Y ahí es donde un joven, William Shakespeare, representó sus primeras obras de teatro. The Theatre fue el primer teatro que ya no se iba a hacer bolos, sino que ahí lo que se iba a hacer era temporada de teatral y había compañías que estaban 1 mes, 2 meses, 3 meses actuando en función de cómo fuera el tema económico. Si la compañía no funcionaba, enseguida la cambiaban, pero si la compañía tiene un espectáculo que aguantaba haciendo temporada. Como digo, la compañía Shakespeare iba
No sé, ¿me estáis oyendo? Sí, señor, pero hay un ruido, maestro. Ah, sí. No, Ya, terminó. Vale, vale, bien. Continúo. Estaba diciendo que se había hecho De Zieta. De Zieta contrataba a la compañía de Lord Chamberlain, la compañía de William Shakespeare, y ellos actuaban allí. Pero resulta que ellos, al actuar allí, tenían solo una parte de la entrada y nada más. Todo el servicio de venta de bebida, de comida, se lo quedaba el edificio y además una parte de la taquilla. Por lo tanto, a la compañía de Shakespeare, que era una de las compañías potentes del momento, se le ocurrió que iban a hacer su propio teatro. Hicieron el Globo, The Globe. El Globo, que es el teatro de William Shakespeare, era ya una zona redonda que tenía varios niveles, tenía varias alturas en el fondo y toda la parte del centro donde estaba la gente de pie. La gente podía ir a las gradas y estar sentado en las gradas o podía simple y llanamente estar de pie en el centro de la plaza. Según lo que pagaran, tenían derecho a silla o tenían que estar de pie. Y allí era la técnica del pub. Allí se bebía bebida, toda la gente bebía bebida, toda la gente comía frutos secos, comía naranjas, manzanas, elementos que si la obra gustaba simplemente se los comían, pero como no les gustase la obra eran lanzados al escenario contra los actores. Les lanzaba por las naranjas, nueces, manzanas y todas las cosas que habían por allí. Pero ahí había una particularidad y era que ya todo era de la propia compañía. Los accionistas de la compañía, que eran los actores y William Shakespeare, se quedaban una parte de los ingresos de la venta de las bebidas y de las entradas. No tenían que repartir con nadie. Y eso es lo que hizo que William Shakespeare terminara siendo un hombre rico. ¿Pero quién era William Shakespeare? Pues de William Shakespeare hoy en día se conoce prácticamente todo. Era una persona que venía de una ciudad, Stratford-upon-Avon, que Stratford-upon-Avon está en una cierta distancia de Londres y a los 18 años se tuvo que casar con Anna Hathaway, con la cual llegó a tener 3 hijos, y se casó porque su mujer estaba embarazada. Se casó con 18 años y al poco de estar casado, resulta que pasó por la ciudad la compañía de Lord Chamberlain. Y William Shakespeare se fue con la compañía de Lord Chamberlain. Siempre estuvo en contacto con su familia, siempre defendió a su familia y insisto que llegó a tener 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Pero él se fue con la compañía a Londres. Y ahí tenemos durante unos 10 años en que no sabemos nada de lo que le pasó al joven Shakespeare que se había ido con una compañía. El Shakespeare no era un iletrado, porque él había asistido a la iglesia parroquial y él había aprendido algo de latín en la iglesia parroquial de Stratford-upon-Avon, que es donde está enterrado ahora. Durante 10 años solo sabemos que se fue con una compañía. Y fue a partir de los 10 años que empezaron a salir las obras de William Shakespeare. Las obras de William Shakespeare tenían un nivel intelectual tan alto, dominaba tanto que conocía bien todas las cosas que contaba, que por leer libros en latín o tal, que alguna gente ha dudado de que William Shakespeare fuera realmente el autor de esas obras, porque era un nivel muy alto y él era un chico que había ido a la escuela parroquial de su pueblo. No era una persona culta. E incluso hay toda una serie de teorías que está demostrado ya que no son verdad, de que otros autores eran los que realmente estaban detrás de William Shakespeare.
William Shakespeare era una persona de una gran sensibilidad, una gran capacidad lingüística, y él fue capaz de escribir los sonetos. Lo único que sabemos que él ha escrito con toda la verdad son los sonetos. Los sonetos, él le canta al joven bellísimo, el Fair Youth, se los ha dedicado al Fair Youth, muestra los problemas de la relación que mantenía él con este joven, y al final, el último poema que ha puesto está dedicado a la Dark Lady, la dama oscura, porque resulta que la dama oscura al final coge al joven bellísimo y se lo lleva, y William Shakespeare se queda sin su admirado Fair Youth. Tal es así que los sonetos estaban en la imprenta, estaban ya imprimidos y estaban las planchas. Perdón, no estaban imprimidos, pero estaban todas las planchas y la prueba. Llegó a la imprenta, le dio dinero al impresor, cogió un martillo y destrozó todas las planchas donde estaban preparadas para publicar los sonetos. Rompió y se llevó todas las copias, las copias de borrador que habían allí, y se lo llevó todo, porque no quería que el Fair Youth, al cual él le había dedicado unos poemas tan cálidos, tan elogiosos, tan amantes, ahora que se había ido con otra, se beneficiara de aquello que él había escrito. Simplemente la imprenta había hecho 2 planchas. La primera tenía algunos errores, volvieron a hacer las planchas y en la segunda esos errores habían desaparecido. Gracias a que William Shakespeare no sabía que existían otras planchas ya hechas con los sonetos, es por lo que sabemos que hoy en día que esos sonetos son los de William Shakespeare y que es su obra original. El resto de la obra de Shakespeare no se publicó hasta después de que Shakespeare no hubiese muerto. O sea, tras el fallecimiento de Shakespeare, los actores fueron los que llevaron sus poemas, sus obras de teatro, los llevaron a imprimir. Y ahí salieron en 2 ediciones, la primera el First Folio, la segunda el Second Folio, en los cuales van incluso introduciendo obras porque otros actores están aportando material para recuperar la obra del poeta. Y no se publicó nada porque en ese momento se copiaba muchísimo. En el mundo del teatro se copiaba muchísimo. El propio Shakespeare prácticamente copió todos los temas de sus obras, todos. Su genialidad no estaba en los originales de sus temas, las leyendas de Macbeth, las leyendas de Romeo y Julieta, todo eso está en toda la literatura europea del momento. Aquí en España tenemos Los amantes de Teruel, en Italia también estaba la historia de Romeo y Julieta. O sea, todo eso existía ya antes. Y William Shakespeare no quería que le copiaban. William Shakespeare copiaba muchísimo. Él adquiría conocimientos y todo eso lo utilizaba. De hecho, hay profesores de universidad que se han especializado en demostrar todos aquellos versos de todos los personajes y de todos los poetas, de todos los poemas que han sido copiados, que no los escribió el primero William Shakespeare. Él los combinaba. Y como era una persona que tenía un gran intelecto y que tenía una gran habilidad, él combinaba todo ese material y lo hacía mucho mejor. Pensemos que esto es una idea muy propia del Renacimiento. Lo importante no es ser original. Lo importante es superar la obra en la cual tú te basas. Y de ahí todas las esculturas del Renacimiento. Las buenas son las que son obras realmente geniales y que te encuentras en Italia de pinturas, de cuadros, de esculturas
que superan los originales a partir de los cuales se han sido creadas. En teatro pasa lo mismo. La genialidad radica en que tú puedes copiar una cosa, pero si lo que tú copias, lo que tú haces, es mucho mejor que el original de donde lo has copiado, entonces tú eres un genio y estás aportando al arte. Esa era la idea que había en ese momento con William Shakespeare. Y William Shakespeare no quería publicar sus obras de teatro para que no le copiasen. Él ya había copiado. Los otros sí querían que copiasen lo que quisiesen, pero a él no. Por eso todas las obras de William Shakespeare fueron publicadas tras su muerte, porque él se negaba en redondo a que se le copiasen. Él era además una persona no únicamente un gran poeta, sino que era también un hombre que sabía mucho de teatro y utilizaba sus poesías, utilizaba su lenguaje para precisamente lanzar la fuerza de la acción. Por ejemplo, si había una batalla y estaban haciendo una batalla, aparte de los ruidos que se hacían desde la parte superior del teatro o de los cañones que se disparaban desde dentro del teatro, aparte de eso, los propios actores pronunciaban poemas que eran poemas fonéticos, que eran onomatopeyas, que eran ruidos, eran palabras que no tenían nada de significado dentro del contexto en que se decían, pero el sonido de esas palabras retumbaba por todo el teatro y eso es lo que pretendía. Y ahí él fue un precursor de lo que luego en el siglo XX descubrimos como la poesía fonética, la poesía silábica. O sea, lo importante no es el significado de la palabra, sino la sonoridad de la palabra. Y la sonoridad de la palabra dentro de un contexto es lo que hay. Hay muchísimas palabras en William Shakespeare que hoy en día no tienen ninguna explicación de que estén en esos contextos, pero es que en aquel entonces tampoco tenían ninguna explicación. Es más, reitero, la mayor parte del público de William Shakespeare era gente iletrada, que apenas sabía leer ni escribir. Por lo tanto, era el sonido lo que realmente hacía que se sintieran más o menos atraídos hacia la obra. A ver por dónde voy. Vale. Por lo tanto, estaba diciendo que ha hecho la poesía fonética y ahora me voy. El papel de las mujeres, que ya os he dicho antes. Las mujeres son realmente no son actores, y como no son actores, tienen siempre papeles muy secundarios en la obra de William Shakespeare. Y cuando alguna mujer tiene un papel importante, es porque tenía un nivel alto el actor que hacía ese papel. Sin embargo, los personajes de los hombres, el Rey Lear, Macbeth, Hamlet, Otelo, son personajes complejos que evolucionan, que de ser mancebos terminan siendo prácticamente locos, que las pasiones les dominan. Entonces, tienen una fuerza muy importante dentro de la obra de Shakespeare. Y dentro de estos personajes tan potentes que creaba, él se inventó un personaje que eran los bufones. Los bufones eran los únicos en la corte que podían gastar bromas que el resto de ciudadanos que hubiesen en la corte, si las gastaban, les cortarían la cabeza. Entonces, los bufones se reían de decisiones del rey o decisiones de la sociedad. En la obra Como gustéis, As You Like It, tiene un bufón que se llama Touchstone, piedra de toque, que este bufón, por ejemplo, dice de una manera muy irónica y que provoca mucho la risa, As You Like It es una comedia,
provoca mucho la risa de la gente. ¿Cómo es posible que haya gente que no le encante oír el ruido de los huesos al romperse en las justas medievales? Claro, qué cosa más aquello, que iban allí dos a pegarse y se rompían, se quedaban cojos y tal y cual, y aquello era la gran distracción de la nobleza. Y claro, es que la gente del pueblo eso no lo entendía, porque resulta que la gente del pueblo no tenía el gusto de disfrutar mientras se rompían los huesos de otra gente. Perdón. Como podéis ver, la copa es Chimi. Bien, y continúo. Hemos creado los bufones. El más perfecto de todos es el bufón del rey Lear, donde cuando ya está loco y totalmente abandonado, lo único que no lo abandona es el bufón que le ha estado criticando todo lo que hace durante toda la obra, es el que al final está con él, le ayuda, lo mantiene, y es el único sustento que hay. El bufón del rey Lear es el personaje espectacular, como también es el rey Lear, por toda esa evolución desde rey a descerebrado, a loco, a fallecer y morir. Shakespeare tiene personajes muy complejos y siempre muy evolutivos. Los personajes de Shakespeare evolucionan, no se quedan estáticos en un mismo sitio, sino que van evolucionando. Las temáticas de las obras de Shakespeare son el amor, la muerte, el poder, y obras muy internacionales que, insisto, de temas que siempre ha extraído de literaturas de otros países y los ha creado dentro de su propio país. Reitero que Shakespeare se dirigía a un público iletrado cuando estaba en The Globe. A veces también actuaba para la realeza y entonces podía ir al East End y actuar en Palacio. Pero él normalmente no solía escribir para ese perfil de gente, alguna obra evidentemente, porque ha llegado los Enríquez y toda esta gente a reyes ingleses, pero él solía hacer comedias que hoy en día llamaríamos chabacanas, comedias de liberación sexual. Pensad, esto del sexo que voy a hablar ahora en William Shakespeare, que he dicho que estaba en el barrio de Tolerancia del West End, es donde estaba el Teatro del Globe. Y ahí es donde las prostitutas solían ir a ponerse en las gradas del fondo para exhibirse, para que el público que bebía, que comía en el teatro, estaba de pie abajo, luego fueran a verlas. Era la forma suya de publicitarse y decían dónde estábamos y en tal sitio, y que la gente luego fuese a los lupanares. Ese era el ambiente que él narraba en sus obras y está presente. Si pensáis en El sueño de una noche de verano, en El sueño de la noche de verano están absolutamente todas las perversiones sexuales, bueno, le llamaremos perversiones, todos los gustos, todos los placeres sexuales, lo que bajo un punto de vista moralista, puritano, le llaman perversiones, están reflejadas. Allí resulta que la actriz de la obra termina de enamorarse de un burro. Termina de enamorarse de un burro y tener relación con un asno. Y que todo sale mal porque Puck, que es el personaje que la lía, que es el personaje que tiene que solucionar todo, pero como
es como uno de los payasos al que todo le sale mal. A Puck resulta que todo le sale mal. Y como intenta hacer de casamentero y todo le sale mal, todos terminan yéndose a la cama con quien no debían y teniendo relación con quien no debían tenerla, incluida la escena en que la relación es entre un asno y una mujer. Por lo tanto, eso lo encontramos ahí. Yo os voy pero toda la obra de Shakespeare, además, nos la recuperó porque se perdió tras el periodo elizabetano. Toda esa obra prácticamente desapareció y tendríamos que esperar hasta el romanticismo, más de un siglo después, a que se recuperase la obra de William Shakespeare. Y fueron los románticos. Y los románticos utilizaron William Shakespeare para dar su propia versión del romanticismo. Por lo tanto, la obra Romeo y Julieta, bajo el punto de vista romántico, era la obra excelsa del amor juvenil, dos bandas enfrentadas, y de estas dos bandas enfrentadas, un chico, Romeo, y una chica, Julieta, simplemente se querían, se amaban y luchando por su amor terminaban por fallecer. Es el máximo del romanticismo. Es el máximo del romanticismo. Pero desgraciadamente la obra es una comedia. Romeo es un pánfilo y Julieta es una devoradora de hombres. Julieta se come todo hombre que se le acerca. Y aquel pánfilo que le canta aquellas cosas tan bonitas, que le recita aquellas poesías tan agradables, y él se ríe. Y ella le contesta diciendo, oye, yo también sé decir cosas de esas. Y es por lo tanto un juego, es una burla del joven inocente que se enamora de una mujer que simplemente se burla para él. Y si habéis leído la obra, os acordaréis que al final resulta que primero se supone que se ha muerto Julieta y llega Romeo y ve que se ha muerto y él se suicida. Y llega el fraile que lo ha intentado matar todo y ve que Julieta está muerta. Y se va todo escandalizado porque Julieta no tenía que estar muerta. Luego es Romeo el que se mata y resulta que cuando vuelve él va, pero ¿aquí qué pasa? Dice, no, es que el que tenía que estar muerta era ella. Y resulta que está muerta él. Pero luego aparece ella muerta. Porque ella se ha suicidado después de que ha visto que Romeo también se ha suicidado. Digo, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y entonces ella también se suicida. Es un chiste final. Es un chiste final. Quien mejor han entendido Romeo y Julieta son los payasos. Supongo, una de las entradas famosísimas de los payasos, al menos yo la he visto en un montón de payasos que la hacen, es la escena en que Julieta es una escoba y Romeo le recita a la escoba, le recita los poemas de belleza, de encantadora, de no sé cuánto, y es una escoba. Y suelen haber dos payasos, un Augusto y un Contra Augusto, que los dos están intentando hacer teatro, están intentando hacer el Romeo y Julieta, y aquello es de una risa constante. Esa versión era la versión de Shakespeare. Era una risa constante. Entonces, los personajes de William Shakespeare no son como los hemos visto. No son como los hemos visto. En el caso de Hamlet, la novia de Hamlet, que es la chica con la cual Hamlet se entretiene sexualmente, y en la obra original está, resulta que sí que está enamorada de Hamlet, pero Hamlet pasa de ella, porque Hamlet de quien está enamorado es de su madre. Ella no... Ella aquí solo es el polvo de la noche, no es nada más. Y ella termina volviéndose loca y suicidándose porque Hamlet no le hace caso, porque Hamlet la única cosa que tiene es que está enamorado de su madre.
y que lo que tiene que hacer es mata a todos, mata a todo el entorno. Hamlet mata a todos los que están alrededor, excepto a su madre. A su madre es la única que no mata. Se mata él a sí mismo primero que matar a su madre. Cuando la mala, la que provoca todo aquello es precisamente la madre Hamlet. Pero Hamlet está enamorado de ella. Por lo tanto, Shakespeare, en la mayor parte de versiones en nuestra lengua que hemos tenido, ha estado muy manipulado. Ha estado muy manipulado. El Shakespeare que conocemos hoy en día no es el Shakespeare que escribía para un grupo de gente iletrada que si no les gustaba la obra no iban y ellos perdían dinero, se tenía que hacer un teatro con una poesía excelente, pero tratando temas que podían ser considerados hasta chabacanos hoy en día y desde un planteamiento puritano. Y resulta que eso se encuentra presente en casi todas las obras de William Shakespeare, al público al que se va dirigido. No es la versión romántica del poeta excelso que habla... Eso es Lord Byron, eso es el romanticismo. William Shakespeare no era un autor de élite. William Shakespeare era un autor popular. Y aquel dominio de palabras que hemos dicho antes, recordad que no era dominio de palabras, es que ponía las palabras por el sonido. Y ahora le interesaba que en estos poemas salieran palabras en donde predominaran la suavidad, la calma. Pues buscaba palabras que sonasen y que su sonido diera eso. Y tampoco le importaba si el significado era justo o no justo. La gente hablaba el inglés de su pueblo, pero no sabía el inglés de las otras partes del pueblo, de las otras partes de Inglaterra. Era una sociedad que apenas era difícil comunicarse. Ir con los carros tardaban días, de ir 20 o 30 kilómetros eran 2 días de viaje con el carro. Y eso si las carreteras estaban bien. Por lo tanto, el concepto que tenemos de Shakespeare choca frontalmente con una cosa muy sencilla. Shakespeare era un autor popular, un autor que escribía para el pueblo iletrado, y un poeta insigne y brillante que podía ir a la corte, hacer si le encargaban una obra a la corte y presentar a la corte, que era exactamente todo lo igual. Pero él vivió, él ganó dinero precisamente de hacer ese teatro popular, divertido, de acceso a la gente que luego, o antes, durante y después, se estaban tomando cervezas, se iban a los garitos a apostar en las peleas de gallos o en la lucha del oso contra 6 perros, a ver quién ganaba. Hola. Sí, ya estoy terminando, Y en ese ambiente era donde William Shakespeare escribió sus poemas y es donde hay que entenderlo. Como Hadi Kuri, que sé que tiene también que dar una conferencia un día de estos, comenta, los autores clásicos vienen de una literatura excelente, pero no hay teatro clásico. Todo el teatro que vemos hoy en día es contemporáneo. Todo. Es más, hacer un Aristófanes hoy en día con el significado de las obras de Aristófanes sería única y exclusivamente cometer prácticamente un... En España iríamos a la prisión. En España el juez nos perseguiría porque Aristófanes se reía de todos los comerciantes, las mujeres eran todas unas putas, siempre estaba hablando de follar, de lo que nos gusta follar. Eso hoy en día en España te llevan a la prisión. Estás riéndote de los comerciantes, de los reyes, de los poderosos y ensalzando el puterío, directo a la prisión. De hecho, hay gente condenada a cárcel por cantar, raperos por cantar
que el rey con el dinero que le pagamos los españoles se compraba putas, que era verdad. Así que para entender bien a Shakespeare hay que entender bien el periodo en el que él vivió, la gente para la cual él escribía, y a partir de ahí hay que poner tu adaptación a hoy en día. Nosotros no escribimos para el público elizabethiano, nosotros no hacemos teatro para eso. Podemos utilizar los poemas de Shakespeare, pero evidentemente siempre, siempre la apuesta teatral de una obra de Shakespeare será una apuesta teatral contemporánea de acuerdo con el director y la compañía que lo haga. Bueno, hasta aquí es de lo que me acuerdo de la conferencia esa que escribí hace tiempo. Si, no sé cuánto tiempo he estado, no sé si me he pasado, si me he quedado corto. Y ahora ya, si queréis, me hacéis preguntas y os contesto todo lo que queráis. Pues maestro, muchas gracias. No, ha estado apenas. Ha sido muy bien. Entiendo que el maestro tendría mucho más tiempo para brindarnos. Pero bueno, vamos a dar este momentico. Cata creo que tiene una pregunta. Cuéntame. Sí, maestro, buenas noches. Qué placer tenerte, tenerte aquí, poder verte realmente. Muchísimas gracias. Y tenía una pregunta, porque si, como lo dices, Shakespeare se busca como un autor popular, porque siempre todas sus obras, o la mayoría de sus obras, siempre en un principio se presentaron en esos teatros de más burocracia, o donde realmente podía ir la gente que podía pagar y no realmente al pueblo. Y sumado a eso, porque sí era más popular, siempre está presente en sus obras, o el suicidio, la muerte, siempre como que esa clave está en la mayoría de sus obras. Sí, mira, lo del teatro, el teatro de élite, en aquel tiempo ya existía, el teatro que he dicho que había en la corte era un teatro de élite, y sobre todo muchas veces, tanto allá como en España, el teatro de élite era un teatro que muchas veces era incluso en latín, porque había que diferenciarse del resto de la gente. Lo que pasa es que el Shakespeare que nosotros hemos conocido es un Shakespeare, ya digo, que vino introducido por el romanticismo. Y entonces, ese romanticismo es el que nos hace temas. La muerte es un tema totalmente romántico. Y en Shakespeare estaba. Pero en Shakespeare, que es una lucha siempre de poder, el tema que aparece en sus luchas y que aparece en sus cosas, el tema de Shakespeare era que vosotros os imagináis en un ambiente cerrado de gente inculta y tal, asesinatos, muertes, aquello ponía a la gente de una tensión grande, no solo comedias. Las comedias ya lo tenemos claro que son totalmente populares, si no mirad Como gustéis, Sueño de una noche de verano o Romeo y Julieta. Pero cuando hablaba de temas históricos, también hablaba del miedo a la muerte, de la traición, de lo malos que eran unos, de la imposibilidad que había. El mismo Macbeth aparece siendo un noble, el noble de confianza del rey. ¿Y por qué Macbeth mata a Lady Macbeth? Mata al rey. Macbeth lo mata porque su mujer le incita a que si tú lo matas, tú serás rey, tú tendrás el poder, eres la persona más importante del reino, lo único que tienes que hacer es matarte al rey. Y una cosa que tenemos que tener en claro es que las obras de Shakespeare se han publicado todas sin acotaciones. Nadie dice nada, solo está el texto de Shakespeare. No hay acotaciones. Y por ejemplo, en esta obra, y hablando de la muerte, resulta que Macbeth contrata a dos sicarios para que asesinen a
al rey. Pero en el momento que estos sicarios van a matar al rey, aparece un tercer sicario, todo encapuchado, y este tercer sicario le dice a los otros dos, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, a mí me han enviado para ver que vosotros cumplís la misión para la cual se os ha contratado. Y entonces esos dos sicarios temen que sea una trampa y entonces ellos no matan al rey. Sin embargo, este tercer sicario se dirige al rey y lo mata. Y las últimas palabras que dice el rey es, tú, traidor. Eso ha pasado durante mucho tiempo desapercibido, hasta que la gente le ha dicho, ¿y a quién puede llamar el rey traidor? El rey llama traidor al que le ha traicionado, a Macbeth. Por lo tanto, el que mata al rey no es un sicario, es el propio Macbeth. Eso es lo que te decía de las interpretaciones de las obras. Tú puedes llevar las interpretaciones de las obras hoy en día por desconocimiento, por falta de estudios de la dramaturgia del autor, a entender que, y yo lo he visto, el lenguaje de Shakespeare en la época de Shakespeare pronunciada como Shakespeare, para que la gente se quede obnubilada del dominio lingüístico que tenía Shakespeare. Lo puedes hacer. O puedes entender. ¿Y aquí qué quería hacer Shakespeare? ¿Aquí qué quería decir Shakespeare? Y entonces intentar interpretarlo de otra manera. El Shakespeare poeta es único, es espléndido, es lo mejor de Shakespeare, es su poesía. Pero el Shakespeare, el Shakespeare onomatopeico, que utilizaba palabras por la sonoridad de esas palabras y no por el significado, era dramaturgo. Cuando tú te dejas llevar simplemente por la parte poética, sin tener en cuenta que él era un dramaturgo que estaba haciendo una puesta en escena y estaba utilizando esas palabras para conseguir unos efectos teatrales, te puedes ir por caminos totalmente diferentes. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Romeo y Julieta representado como una comedia? A lo mejor en algún payaso, porque ya digo que el número de payasos de la Julieta o una escoba es muy popular. Pues en España han habido muchas compañías que han hecho Romeo y Julieta como una comedia, compañías de teatro de calle, y que representan Romeo y Julieta como una comedia. ¿Y por qué? Porque es que viene como anillos al dedo, es que se puede interpretar exactamente igual como el ideal romántico del amor o simple y llanamente como una burla. Entonces, depende de tú cómo lo analices, llevarás a llevar una obra, Romeo y Julieta, imposible de ver porque es menudo coñazo, o llevarás a ver una comedia divertida o una película de acción como pasa con el... Ay, ¿cómo se llama la obra? La película esta americana de la lucha de los puertorriqueños contra los... No me acuerdo. No sé si sabéis la película. Mireia, ¿quién es la película esta de los puertorriqueños? West Side Story. West Side Story es Romeo y Julieta, pero interpretada de otra manera, denunciando los problemas raciales de Estados Unidos. O sea, fue... Y se hizo en los años 60. Fue una película que abrió 1000 caminos. ¿Qué es lo que hizo? Simple y llanamente abandonaron un poco el camino aquel tan trillado que había del romanticismo, convirtiéndola en musical y haciendo una obra popular. Por lo tanto, incluso manteniendo el espíritu romántico como es el West Side Story, tenemos en que es una obra popular, es una obra que en cine absolutamente los adolescentes estaban enamorados de esa película. La gente joven estaba enamorada y la gente adulta también nos gusta. Y precisamente flojea cuando se lo toman más en serio y hacen la escena del balcón y cosas de estas, en donde el romanticismo nos aburre.
pero el resto de acción de la obra es un teatro popular. Pensad que para que haya un teatro popular, muchas veces, y creo que Cata lo ha hecho en su pregunta, lo que importa es el lugar donde se representa. Porque tú puedes representar una obra. Hubo una experiencia brillante, que el Orlando Furioso, que se hizo en Italia, y la hizo un festival de élite italiano, allá por los años 70, y resulta que hicieron una obra muy de vanguardia. Se presentó en el festival y no gustó nada. La siguiente representación que se hizo, en lugar de hacerlo dentro de una sala que era una antigua iglesia, en lugar de hacerlo ahí, se hizo en la calle. En la calle fue la gente que había en la calle. Y la obra fue un éxito terrible. O sea, como muy bien te dirán muchísima gente, la diferencia muchas veces entre lo popular y la élite radica en que pagan una entrada, en que la entrada es difícil de entrar, que es privilegiada. Sin embargo, sácales a la calle, la reacción del público es diferente, se ríen de cosas que la élite nunca te reirá y disfrutan de otra manera del teatro. Por lo tanto, Shakespeare, que es mayoritariamente representado como un teatro de élite, venía de un planteamiento totalmente diferente. Su público era gente iletrada que no sabía leer ni escribir. Era gente que muchas veces venían de alta mar y acababan de bajar en el barco en el puerto de Londres y lo que querían era desfogarse, que tenían unas ganas que ¿para qué? Para esa gente escribía, que esa gente le pagaba la entrada y entraba. Entonces no iban allí no le iban los universitarios. Allí le iba la gente de a pie y de esa gente vivía. Por lo tanto, el teatro de Shakespeare en aquella época ya era un teatro muy popular, con temas efectivamente del momento: el poder, el rey, la traición, las venganzas. Pero eso eran temas que a la gente llana le llegaba al corazón, ver cómo los reyes se mataban unos contra otros y todo eso les llegaba, era un teatro popular para ellos también. Y por eso hoy en día el problema es que lo hemos idealizado tanto que solo parece ser que es un teatro de élite, un teatro para iniciados, un teatro que solo algunos tienen acceso a poder ver esa poesía, eso es innegable, poesía inmensa que el bardo dispone y tiene. Maestro, yo tengo una pregunta. Buenas tardes en Colombia y ya usted casi está a la medianoche. Pero entonces, medianoche, sí. No sé, yo encuentro pues súper interesante lo que su merced nos dice, pero creo que esta pregunta es obligada teniendo en cuenta pues el proceso nuestro, ¿sí? Lo que nosotros hacemos y la forma como vemos también la práctica teatral. Y es sobre el carácter político de Shakespeare, porque cuando su merced dice que introduce al bufón, pues me hace pensar que es como un personaje que permite justamente decir eso que a formas de la política sería difícil de decir en su momento. Esto pese a que tiene el apoyo de la reina, ¿no? Entonces, ¿su merced encuentra un carácter político en Shakespeare? Y si es así, ¿cuál es? No, en Shakespeare hay muchos caracteres políticos y defensores de la política del momento. O sea, él defiende realmente a duques, a nobles, a los poderosos del momento. Él, claro que los defiende. Él no es un revolucionario en ese momento. Lo que sí que se permite es la licencia de tener a sus bufones, que sus bufones son los únicos que pueden criticar a los poderosos. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Si tú conoces a Leo Bassi hoy en día, Leo Bassi también te dirá, yo sí, yo Touchstone y esos son mis orígenes. Yo critico a los poderosos. El término bufón se lo inventa y lo construye William Shakespeare porque critica a los poderosos. Pero no son elementos de política porque
Y eso también está claro. En algunas obras de Shakespeare aparece, cuando el bufón se va un poco más para allá que para acá, el propio rey le dice al bufón, tú cuidadito con lo que dices, ¿eh? Aquí mando yo, tú cuidadito con lo que dices. O sea, el bufón tiene que jugar a dejar en ridículo a todos los de la corte, pero con el rey no se puede meter. Por eso dejan ridículo a los de la corte, que se la dan de exquisitos, porque en aquel tiempo la exquisitez era que en los torneos medievales se rompieran la cabeza o las piernas o medio se mataran los caballeros luchando por el amor de una dama. Maestro, pues nos surgirían muchísimas preguntas, de verdad, pues porque hemos tratado durante estos procesos anteriores con cada uno de nosotros de tratar de que cada uno de los integrantes de Chiminigagua explorara un poco como diferentes escenarios, no solo la música, el vestuario, la danza, la historia, la actuación, los personajes. Y este recorrido que usted hoy nos ha podido brindar ha sido maravilloso porque creo, no sé, para los demás compañeros si ha logrado realmente tejer todo ese trabajo que durante los meses anteriores hemos desarrollado y pues obviamente nos genera tanto unos reafirmar, digamos, algunos conocimientos que teníamos, como el también generar una serie de preguntas que pues hoy serían muchísimas. Le agradecemos mucho, maestro, por su tiempo. Creo que esta charla nos abriría otro encuentro que esperamos hacerlo en una segunda entrega, que obviamente, maestro, esperamos poder contar desde ya con usted. Y como le digo, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su disposición. Créame que sabemos que contamos con un gran amigo porque ha sido usted el que nos ha abierto ese camino para poder no solamente contar con amigos de la zarza, sino que también usted nos ha tenido muy en cuenta y eso para nosotros es maravilloso y hoy por hoy se lo reconocemos, maestro. Muchas gracias.